Muy bien, en esta ocasión vamos a estudiar este tema interesante e importante para nuestra vida espiritual, la interpretación de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15, vamos a darle lectura a este versículo. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que expone bien la palabra de verdad. Hay otras versiones por ahí que dicen, traza bien la palabra de verdad. Muy bien, muy probablemente conocíamos este texto, vamos ahorita a comentarlo. Eh, hay en la Biblia, yo estoy seguro que ustedes han leído algunos textos algo complejos, ¿sí? Que nos pueden pues sacar algunas dudas, ¿no? En nuestra mente. Eh, hay unos textos que parecen como contradictorios, ¿no? Con todo lo que sabemos acerca de Dios, de su palabra. Hay una frase, un refrán que estoy seguro que ustedes han escuchado alguna vez, que dice, todo texto sin contexto sirve para pretexto. ¿Lo han escuchado? ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, que cuando nosotros no analizamos muy bien el contexto de algo, ¿sí? De algún escrito, de algo que alguien dijo, este, eso nos sirve, dice ahí, ¿para qué? Como para reforzar algo, alguna idea que nosotros pretendemos, ¿sí? Que pretendemos defender. Por ejemplo, si alguien dijo algo, rápidamente a veces cuando somos muy comunicativos, oye, fulanito dijo esto, pero no sabemos por qué lo dijo, con qué intención lo dijo, simplemente nada más decimos, es que yo escuché que dijo esto, sí, pero no investigamos nada más, ¿sí? Entonces, en la lectura nos sucede lo mismo, no nada más en la cuestión de la Biblia, ¿sí? O sea, en todo tipo de textos puede suceder esto, pero hoy nos vamos a centrar en la lectura de la Biblia y la interpretación. ¿Cómo es que nosotros debemos de interpretar la Biblia? No es una tarea de un pastor esto, ¿sí? O de un teólogo, es tarea y obligación de cada uno de nosotros saber hacerlo, ¿sí? A veces somos muy cómodos, ¿no? Y decir, bueno, no entiendo esto, pero pues alguien sabrá explicar esto, ¿no? Alguien se va a tomar a la tarea de interpretarlo, eh, de explicarlo, ¿sí? En algún momento. No debemos de conformarnos con ese pensamiento. O sea, es tarea, dice el texto, el texto que leímos ahorita nos llama a eso, ¿sí? Dice que deberíamos de procurar, ¿sí? hacer esto nosotros. No nada más es tarea, les digo, de un teólogo, ¿ok? Les decía ahorita, hay muchos textos en la Biblia que a veces los consideramos como controversiales, pero realmente no son así. O sea, ¿por qué les llamamos controversiales? Porque causan cierta polémica, ¿no? O ciertas discusiones que no deberían de existir, porque se consideran textos polémicos o problemáticos, porque no sabemos interpretar, ¿sí? Entonces, yo lo interpreto de una manera, tú lo interpretas de otra y empezamos a discutir, ¿sale? Pero el texto no tiene esa esencia, o sea, Dios no lo puso ahí para discutir, ¿sí? Para causar confusión. Simplemente esas confusiones, esas polémicas que se crean, es por nuestra mala interpretación, por los malos entendidos. Hay muchos textos, por ejemplo, en relación a los ritos y ceremonias, ¿sí? Del antiguo Israel, que a veces nosotros queremos
ah, trasladarlo a nuestros tiempos, ¿sí? Y tratarlo de entender según nuestra cultura y todo eso, y no se puede, ¿sale? Este, hay textos que hablan, por ejemplo, del arreglo personal, ahí en la Biblia. Este, y nosotros a veces tratamos de acoplar eso a lo que, pues, a lo que estoy viviendo, ¿sí? Tampoco se puede. Lo que sí tenemos que sacar de muchos de esos textos es, son los principios, ¿sí? Que hace poco hablábamos de ellos, ¿se acuerdan? Que es un principio, es algo que no se puede alterar, que no importa la época, no importa el lugar, el país donde viva, se entiende, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que sacar. Hay textos, por ejemplo, que nos hablan de la alimentación, hay textos que hablan de, este, ah, algunas declaraciones, por ejemplo, medio que nos confunden, por ejemplo, de Jesús, por ejemplo, cuando dijo, y lo hemos comentado, ¿no? En algunos otros temas, cuando dijo Jesús, nadie sabe el día y la hora, cuando voy a volver. ¿Se acuerdan de ese texto? Que los hemos todos, como decíamos ahorita, sacado de su contexto original, ¿sí? Y nosotros le damos una interpretación totalmente equivocada, cambiada, que no era la intención, ¿sí? De la persona que lo dijo o el escritor. Este, entonces, hay otros textos, por ejemplo, que hablan de eh, eh, costumbres al ir al templo, por ejemplo, de que las mujeres se tenían que cubrir con un velo, ¿se acuerdan? Si nosotros nos vamos así a tomar esos consejos literales, ahorita usted no podría entrar a una iglesia sin cubrir su cabeza, las que son mujeres, ¿sí? Y eso yo estoy seguro que no les gustaría a muchas, ¿verdad? Pero si somos así muy estrictos, podemos decir, es que aquí dice eso. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta el contexto, es decir, todo lo que existe, lo que está escrito antes, ¿sí? Lo que está escrito después de esa expresión, de esa frase, lo que está escrito en el capítulo anterior o en todo el libro, ¿sí? Si yo no lo entiendo y no lo tomo en cuenta, nada más baso ¿cómo podemos decir? Pues, mis creencias, ¿sí? Mis doctrinas en una frase de 3 palabras, 4 palabras, es muy complicado, ¿sí? O sea, es muy complicado tener una noción correcta, ¿sí? De la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Aquí tenemos un montón de textos, son 6, ¿verdad? Ustedes los pueden revisar y van a ver cómo, si nada más leemos ese versículo o ese par de versículos sin leer todo lo que hay ahí alrededor, pues nos metemos en muchos problemas y se les van a hacer conocidas muchas declaraciones, ¿no? De ahí. Algunos hablan, por ejemplo, de que Jesús invalidó la ley, ¿sí? Con su muerte y todo ese tipo de asuntos, ¿no? Que a veces hasta han sido objeto de que se creen nuevas religiones, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que pasa cuando yo saco de contexto una frase, ¿sale? No era la intención de Dios causar ese tipo de problemas, de discusiones, ¿sí? El problema somos nosotros los que estamos leyendo ahí esos fragmentos, ¿no? Y que basamos una creencia, una religión en esa frase, ¿sale? Eh, ¿Qué es la ciencia? No sé si ustedes saben qué es la ciencia. Bueno, nos dice aquí una definición, que es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos, verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos dice, mediante la observación, la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio, ¿sí? Y la sistematización de los conocimientos. Y esto se aplica en muchas áreas, ¿sí?
que nosotros consideramos como ciencia. Ahora, si yo les preguntara, ¿ustedes creen que necesitamos de la ciencia para estudiar la Biblia? Muy probablemente usted va a decir, no, no, ¿cómo vamos a ocupar la ciencia para estudiar la Biblia? Pero sí, sí se necesita, ¿sí? Para empezar, Dios es el creador de la ciencia. Y nos dice aquí que nosotros necesitamos para ciertas áreas una metodología especial, ¿sí? Yo les pregunto, ¿para estudiar la Biblia necesitamos de un método especial? Sí, se necesita un método especial, ¿sí? Se requiere de conocimientos objetivos, verificables también, ¿sí? Aunque nosotros decimos, no, es que aquí todo se acepta por fe. No es así, ¿sí? Aunque le parezca y le suene a blasfemia eso. Porque Dios ha dejado en su palabra suficientes evidencias para que usted pueda confiar y tener fe, ¿sí? Acuérdense, la fe es el resultado de todo esto, ¿sale? Este, esa fe se va a desarrollar en la medida que yo pueda tener, ¿cómo puedo decir? Evidencias, ¿sí? De lo que, de lo que creo, ¿sí? Aunque usted pueda decir también, no, es que la fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, etcétera. Sí, pero la fe también se va a basar en evidencias, ¿sí? ¿Por qué tienes tu fe en Dios? Tú vas a decir, porque por esto y por esto, y eso son evidencias, ¿sí? No es nada más porque sí, porque, pues no, pues nada más porque alguien me dijo que creyera, ¿no? O sea, debe de haber algo verificable, algo objetivo, ¿sí? Porque tú puedes decir, es que yo he sentido su presencia, yo he experimentado su poder, sus milagros, lo he visto, etcétera. Esas son evidencias, ¿sí? Y Dios no quiere que yo crea en Él a ciegas, ¿sí? Eso no le interesa a Él, o sea, Él quiere que yo le conozca como es. Entonces, Él ha dejado en su palabra suficiente evidencia para que le conozcamos, para sacar dudas, ¿sí? Que nos asaltan a todo ser humano, y eh, nos ha, ¿cómo puedo decir? Pues dotado, ¿sí? Aparte de conocimiento de una mente que es lo mejor de su creación, ¿sí? Para poder, poder interpretar su palabra de la mejor manera, ¿sí? De una manera adecuada, como dice aquí, con una metodología, ¿sí? Especial. Entonces, existe la ciencia de la Biblia también. Y hay un área de la ciencia que se le llama hermenéutica o exégesis. Esto tiene que ver con la cuestión de los textos, ¿sí? ¿Qué es? Dice aquí, es el arte de interpretar textos, bien sean, dice, de carácter sagrado, filosófico, literario, o cualquier tipo de texto, ¿sale? Dice, asimismo, a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales, ¿sale? El término deriva del griego hermenéutica, teine, ¿sí? Que significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar. El arte de interpretar, ¿sale? Dice, asimismo se relaciona con el nombre del dios griego Hermes, de ahí viene, ¿sí? El dios mensajero con la capacidad de descifrar significados ocultos. Esa era la creencia, ¿no? De los griegos. Y ahí viene esta palabra hermenéutica, de poder descifrar mensajes, significados ocultos, ¿sale? De eso se encarga esta área de la ciencia. Entonces se requiere de algo de la ciencia para poder también interpretar la Biblia, aunque no nos guste, ¿sí? Aunque creamos que eso es innecesario y relevante en nuestra experiencia espiritual. Miren, el libro Mensajes para los Jóvenes, menciona por aquí Elena White, dice, en el estudio de la palabra, esto lo hemos mencionado en algunas ocasiones, pero siempre vale la pena recordarla, ¿sale? Dice, dejen en la puerta de la investigación las opiniones preconcebidas y sus
ideas heredadas del ambiente, cultivadas individualmente. O sea, todo lo que yo he aprendido a través de mi vida, a lo largo de mi vida, lo que he escuchado, lo que he leído, las ideas que me he formado, ¿sí? Que me hacen lo que soy. Dice Dios, cuando abras la Biblia, haz a un lado todo eso, deséchalo, ¿sí? Este, sonaría medio raro, pero es algo así como vaciar nuestra mente, ¿sí? Y no, eso ya suena medio tenebroso, ¿no? No, o sea, es lo que nos está diciendo Dios, dice, vacía tu mente. Todo lo que tú crees saber, dice, hazlo a un lado, déjalo ahí, y entonces, vas a poder descubrir la verdad. Si dejas esas ideas ahí en tu mente, ¿qué creen que pase? Pues va a haber conflicto ahí, y eso es lo que pasa generalmente, ¿sale? Dice, dejen esas ideas en la puerta, acérquense con un corazón que dice aquí, compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles, ¿sí? Dice aquí otro detallito aquí que no lo mencioné, dice, nunca descubriré la verdad si estudiáis la Biblia, ¿para qué? Vindicar vuestras propias ideas. O sea, si yo lo que quiero es como que hacer que la Biblia concuerde con lo que yo creo, estoy en un serio problema, ¿sí? Y es lo que muchas veces no sucede, ¿ok? A veces yo abro la Biblia y empiezo a buscar textos que reafirmen mis ideas, mis creencias. Y digo, aquí está, y le voy a enseñar a fulanito, y le voy a decir al pastor esto. Son ideas, perdón, textos que me pueden ayudar a defender lo que yo creo, ¿sí? Pero no se trata de eso. Dice, tú tienes que abrir la Biblia para ver qué tiene que decirte Dios, ¿sí? Para conocer a Dios, ¿sale? Dice por aquí, al sentarse, dice el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús, es la manera en que vamos a que, dice aquí, aprender y a entender. ¿Cuántas veces nos quejamos de que no entendemos la Biblia? Es que no se me pega, no le entiendo, está bien difícil decir. Pero Dios dice que no tiene que ser así, ¿sí? Y usted puede decir, bueno, sí, pero ahí hay algunos libros, sí, libros, ¿no? De la Biblia que dicen, no, eso, pues ni para qué me meta yo con eso, ¿sí? Ponemos, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? El libro de Daniel, otros libros así que son proféticos, y decimos, eso mejor ni los toco, pero Dios no lo puso ahí para que no los tocaras, ¿sí? Para que nunca ni siquiera los ojees por error. Dios quiere que los entiendas, pero a veces no le damos oportunidad, ¿sí? Porque traemos ideas preconcebidas, como dice por aquí. Entonces sigue diciendo, no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, ¿sí? Y todos tenemos eso, ideas, opiniones preconcebidas, o sea, que traemos ya de que, pues de la niñez, de otra religión, de lo que he investigado yo, de lo que creo, de lo que me dijeron, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿sí? Dice Dios, no leas la palabra así. Y dice aquí una palabra que nos debe pues mover todo, ¿no? Dice, investiguenla, no la leas, investiguenla, dice Dios. Con, dice, cuidadosamente y con, ¿qué dice más? Dice ahí, oración. Muchas veces abrimos la Biblia, decimos ahorita, voy a buscar algo para que tenga que ver con algo que yo quiero defender, ¿no? Ya estoy ahí equivocado, ¿no? Dice que tiene que ser con oración, o sea, siempre debo de pedir la dirección de Dios y decirle a Dios, a ver, quiero ver qué me tienes que decir, ¿sí? Con una mente, dice aquí, libre de prejuicios. ¿Qué significa esto? Una mente abierta, ¿sí? Ese término está un poquito también sacado del contexto, ¿no? A veces lo tenemos muy,
¿cómo podemos decir? De manera negativa lo tomamos, ¿no? Cuando decimos, "Ah, esa persona es de mente abierta", lo tomamos en un sentido negativo, como que es alguien que, pues muy, licencioso, permisivo, ¿sí? Que le entra todo, etcétera, es de mente abierta. No. Aquí Dios dice, debes de ser de mente abierta, ¿sí? No una mente cerrada, cuadrada, dice Dios, yo no puedo trabajar con ese tipo de mentes. Una mente libre, dice aquí, ¿sí? Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que habían acariciado no están en armonía con la palabra, es decir, cuando empiezo a estudiar, veo que hay algo que choca con lo que yo creo o creía saber, ¿sí? Que eso nos puede pasar muy seguido también. De pronto decimos, ay, esto como que no me, y nos incomoda, ¿sí o no? Dice aquí, no traten de hacer concordar la Biblia con esas opiniones, que eso es lo que generalmente hacemos. O sea, quiero que la Biblia se acople a lo que yo creo, a lo que yo siento que es lo correcto, a lo que he aprendido, a lo que me han dicho. Tiene que ser al revés. Dice, hagan concordar sus opiniones con la Biblia. Es decir, yo tengo que acoplar mis opiniones a la Biblia, no al revés, no la Biblia a mis opiniones. ¿Sí? Dice, no permitan que lo que han creído o practicado en el pasado gobierne su entendimiento. Es que así me enseñaron, es que así dijo el pastor tal, dicen, ¿no? Es que cuando yo conocí de Dios me dijeron esto, y que así es, y así se hace, y así, etcétera, ¿sí? Dice, no dejen que eso gobierne su entendimiento. Y vean cómo dice, abran los ojos de su mente. Abran los ojos de su mente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, dice, para poder contemplar las maravillas en la ley. Descubrir, dice, lo que está escrito y afirmen después, dice, sus pies en la roca eterna. Y todos estos son conceptos que a lo mejor hasta nos suenan raros, ¿no? Y dicen, ¿qué le pasó a la señora Elena, ¿no? Vaciar nuestra mente, abrir los ojos de nuestra mente, dice. Se me hace medio raro, ¿no? Son simbolismos, ¿no? Eh, pero si no abrimos nuestra mente, ¿sí? Cuando yo abro la palabra de Dios, no sirve absolutamente de nada. Eso es lo que nos quiere decir, ¿sí? Y aparte, sin oración, sin pedir la dirección de Dios, pasa lo que pasa, ¿sí? Y salen montones de ideas raras, creencias raras, falsos conceptos de Dios, otras religiones, etcétera. Un desastre, ¿sí? Cuando nosotros no sabemos utilizar la palabra de Dios, como dice el texto ahí de 2 de Timoteo. Entonces, esas presuposiciones que podemos tener, ideas preconcebidas, ¿de dónde vienen? Aquí hay una lista de orígenes de este tipo de pensamientos. Vienen de nuestra educación, ¿sí? Y todos tenemos diferentes educaciones, ¿sí? Diferentes formas, ¿no? En que fuimos educados. Este nivel académico, ¿sí? O sea, diferentes grados de estudio. Vienen también, influye el nivel económico, aunque usted no lo crea, ¿sí? El nivel económico influye en la forma en que yo veo a Dios y lo entiendo, ¿sí? Mi religiosidad, o sea, la forma en que yo llevo la religión, en que la vivo, ¿sí? No importa que haya dos personas, por ejemplo, de la misma religión, ¿sí? Esas dos personas tienen una religiosidad diferente, o sea, tienen una manera diferente de vivir su religión. Eso, por ejemplo, pasaba con Caín y Abel, con eh, Jacob y Esaú, ¿sí? O sea, su religiosidad era muy distinta. Tiene que ver la cultura,
¿sí? De dónde provengo yo, tienen que ver los traumas, ¿sí? Las experiencias que he tenido en la vida que nos han marcado. O sea, todas esas cosas tienen que ver con mi vida espiritual, con la forma en la que vivo la religión, ¿sí? Lo espiritual, la forma en que percibo a Dios, la forma en que lo entiendo, ¿sí? Entonces se fijan que no nada más tiene que ver con que si leo la Biblia o no, ¿sí? Que si soy de tal o cual religión, ¿no? O sea, hay muchos factores, ¿sí? Y todo esto nos lleva de pronto a tener este tipo de pensamientos. Por ejemplo, llegamos a pensar que lo que es bueno o malo para mí también es de igual manera para quién, para Dios, ¿sí? Si es bueno para mí, si yo lo veo bien, pues Dios debe de verlo bien también. Si a mí hay algo que me desagrada, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Y sobre todo aquí hablando de cosas espirituales, ¿no? Si a mí no me gusta tal o cual forma de vestir, por ejemplo, yo digo, pues, no creo que eso le guste a Dios tampoco, decimos, ¿sí? Lo que es cierto o falso para mí, seguramente también para quién, para Dios. Lo que es posible o imposible para mí, pues también para Dios, ¿sí? Entonces, fijan cómo afecta todo esto estas cuestiones que a lo mejor nunca lo habíamos relacionado, ¿no? Con la vida espiritual. O sea, ¿qué tiene que ver el nivel socioeconómico que yo tenga? O académico. ¿O qué tiene que ver de dónde provenga yo? Si del norte, del sur, sí, influye todo eso, ¿sí? O las experiencias que haya tenido desde niño a través de la vida, ¿sí? Está, hasta donde estamos, ¿no? Y nos lleva a estos pensamientos, ¿sí? Porque dijimos que todo esto nos va formando como un concepto de Dios, ¿sí? Cuando yo no tomo en cuenta estos consejos que estamos mencionando, ¿sí? Lo que vimos ahorita al principio. Entonces, si yo no tomo en cuenta esos consejos, ¿sí? Para poder entender a Dios lo mejor posible, ¿sí? No lo vamos a entender perfectamente, ¿sí? Pero lo mejor posible. Si yo no tomo en cuenta estos consejos, entonces todo esto es lo que va a formar mi imagen de Dios, ¿sí? Mi educación, mi nivel académico, mi nivel económico, mi religiosidad, mi cultura, mis traumas. Eso es lo que va a darle una imagen a Dios en mi vida. Y eso me va a llevar a esto que dijimos ahorita, de relacionar toda la forma en que yo veo el mundo, ¿sí? Que lo que percibo correcto, incorrecto, falso, verdadero, posible, imposible, etcétera, inmediatamente lo relaciono con la forma en que Dios lo ve, ¿sí? Y ahí empezamos a meternos en problemas. Entonces, como todos somos diferentes, pues todos tenemos un concepto de Dios que es tan diferente. Y empezamos ahí a discutir, a decir, "Ah, es que así se hacen las cosas". Y yo digo, no, ¿y por qué? Yo digo que se hace así, o que Dios piensa así, y que esto le gusta y que no le gusta. Y a Dios no le dejamos hablar, ¿sí? O sea, cuando yo le pregunto a Dios, oye, ¿te gusta esto o no? Yo más bien digo, eso no creo que le guste a Dios, o lo afirmo, ¿no? Eso no le gusta a Dios. Cuando al que no le gusta, pues es a mí, ¿sí? O lo que yo creo que es incorrecto, pues es porque yo así lo he vivido, lo he experimentado, lo he aprendido, no porque Dios diga que es correcto, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver todo esto, ¿sí? Ahora, ¿ustedes creen eh, que Dios se deja guiar, por ejemplo, por las culturas? Podríamos decir así fácilmente o hacia la ligera, es decir, no, ¿sí? O sea, Dios no es un Dios que
que se rige por las culturas humanas, ¿sí? Eh, Hay algo de cierto en eso, ¿sí? Precisamente por eso, muchas cosas que Dios dejó escritas en la Biblia, a veces nos parecen un poco confusas, ¿no? Y decimos, pero es que, ¿por qué no dice claramente, no? O sea, medio que parece que lo deja así en el aire, Dios, ¿no? Algunos temas. Precisamente por esto, ¿sí? Porque cada individuo, cada familia, cada nación, ¿sí? Cada sociedad es diferente. Entonces Dios no nos puede como encajonar a todos, ¿sí? En ciertas costumbres, ¿sí? O maneras. Él nos da en su palabra principios, que fue lo que estudiamos hace poco, ¿se acuerdan? Principios, o sea, cosas inalterables. Y en base a esos principios nosotros tenemos que ir regulando nuestra vida, ¿sí? Pero a nosotros nos gusta que nos digan todo así tal cual, ¿no? ¿Cómo tengo que opinar? ¿Para este lado o para el otro? ¿Sí? Y ahí estamos buscándole en la Biblia, es que tiene que decir algo y empezamos a torcer ahí los textos, ¿no? Para que se acomoden a lo que yo digo, ¿sí? Y no, Dios no dice que si por la izquierda o por la derecha o partido en medio, no, pero hay principios, ¿sí? ¿Y cómo me debo vestir? ¿De rojo, azul, de negro? Tampoco te dice de qué color, pero te da principios, ¿sí? Y en todo, ¿no? Para la música, que también es un tema que, uff, cuidado, ¿verdad? ¿Cómo debo de adorar a Dios? ¿Sí? Dios da principios, ¿sale? Pero nosotros queremos todo así tal cual, ¿no? O sea, ¿se vale este instrumento o no? Para empezar, Dios dice, alaben a Dios con qué, con todo, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, sí, con todo, pero con este no, porque este es un instrumento de Satanás y no sé qué empezamos, ¿no? Porque queremos todo así muy detallado y Dios no es así, ¿por qué? Porque somos un mundo muy diverso, ¿sí? Y si creemos que Dios no toma en cuenta las culturas, pues también estamos equivocados, ¿no? Porque si nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta cómo Dios actuaba con ciertas personas, con ciertos pueblos, de acuerdo a su cultura. Y esto también lo hemos estudiado hace poco. ¿Se acuerdan cómo Dios trató a Abraham? ¿Qué cosas le decía? ¿Qué le pidió? ¿Se acuerdan? Todo iba en torno a qué? A su ideología, a su cultura que él tenía, cómo fue formado, etcétera. Y no era el mismo trato que le dio a Abraham, el trato que le dio, por ejemplo, no sé, a Sansón, o el que le dio a Salomón, o el que le dio a Mateo, o a Pablo. O sea, a todos nos trata de manera muy especial, diferente. No trataba de igual manera, por ejemplo, a los babilonios que a los judíos. Acuérdense cómo Dios también estuvo muy cercano a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? A un rey babilonio. Y el trato que Dios le dio a él fue muy distinto al que le pudo dar a un rey de Israel, o al trato que le dio al faraón, por ejemplo. ¿Se acuerdan? O sea, Dios toma en cuenta muchas cosas. Él no es, ¿cómo podemos decir? No nos encasilla a todos en un molde, ¿sí? Entonces, obviamente da pautas, ¿sí? Para que digamos nuestro comportamiento, ¿sí? Pero nosotros queremos como que todo sea así muy cuadrado, ¿no? Y Dios no es así, ¿sí? O sea, todos vestidos de color rojo, porque el azul no le gusta a Dios, ¿no? Dice Dios, pues, si te gusta el azul, vístete de azul, no pasa nada, ¿sí? Y si los de aquel país les gusta vestirse de verde, vístense de verde, ¿sí? Entonces tenemos que entender todo este tipo de cosas para poder interpretar la Biblia, ¿sale? Aunque usted dice, pero es que eso ¿qué tiene que ver? Sí, tiene mucho que ver. Miren, Dios, acuérdense, también lo hemos visto, Dios es un padre, ¿sí?
Y Dios, a Dios, en esa función de padre, le gusta educarnos, ¿sí? Le gusta formarnos. Su ideal es llegarnos a formar a su imagen, ¿sí? Entonces, él, así como un padre, trata de manera diferente a sus hijos, porque sus hijos son ¿qué? Diferentes, o sus hijos son iguales. A lo mejor son gemelos, pero tampoco son iguales, ¿sí? Físicamente dices tú, "Ah, están igualitos", pero no son iguales. Entonces, esos gemelos necesitan un trato que especial cada uno. Y así es Dios, o sea, Dios no trata de la misma manera a todos, ¿sí? Entonces, como Padre nos va educando, nos va formando, nos va enseñando de acuerdo a muchos factores, ¿sí? Así como fue educando al pueblo de Israel, lo fue moldeando, lo fue formando, ¿sí? Lo hemos estudiado también, cómo Dios les fue revelando cada vez más que detalles, más cosas acerca de Él, de la vida, de lo que Él esperaba de ellos, de manera gradual, ¿sí? Eh, o sea, muchas cosas, gente del pasado no las llegó a comprender, no las llegó a conocer, porque hasta cierto momento Dios dijo, "Ah, aquí es el momento en que deben de entender esto, de aprender esto". Entonces, eso tenemos que aprender nosotros, ¿sí? Y a veces nosotros criticamos culturas también, ¿no? Decimos, es que aquellos son bien, liberales, ¿no? Los de ese país. Y acá son bien amargados y esto y lo otro. O sea, empezamos como a señalarnos unos a otros, ¿no? Pero Dios tiene un trato diferente con todos, ¿sí? Bajo los mismos principios, ¿sí? Pero un trato diferente. Y es algo que requiere pues, de ciencia, como decimos, ¿no? Y poder tratar a tantos tipos diferentes de personas. Y nosotros debiésemos también de aprender esto, ¿sí? Entonces dice aquí, los cambios de paradigmas, de maneras de pensar requieren tiempo y enfrenta, dice, mucha resistencia mental. Eso pasó con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Fue ahí lo que, fue irle quitando las ideas del pasado, de las culturas con las que se vio que involucrado muchas veces. Y eso mismo hace con nosotros también. Y que ustedes lo pueden ver en sus experiencias personales, ¿no? Sobre todo si venimos de otro tipo de iglesias, de religiones, ¿sí? Lo que ha costado el poder que vaciar nuestra mente de cosas que habíamos aprendido, ¿sí? Y luego llegas, por ejemplo, empiezas a conocer a Dios de una manera diferente y a veces también dice Dios, eso también tienes que quitártelo con el tiempo, ¿sí? Porque muchas veces pues estamos aprendiendo y acuérdense que la palabra de Dios es como un alimento, ¿sí? Entonces, al principio necesitamos leche, como dice Pablo, pero no podemos quedarnos con la leche el resto de mi vida, ¿sí? 50 años en la iglesia y tomando leche todavía, pues, ¿no? No se vale eso. Entonces tengo que ir ¿qué? Cambiando mi manera de pensar en la medida que yo avanzo. Y dice aquí, el hecho de que Dios tolere actitudes de sus hijos no quiere decir que concuerda con ellas, como también lo hemos visto, ¿no? De pronto, en la Biblia, ¿no? Que dicen, oye, pero ¿y David por qué se metió con tantas mujeres? Tenía tantas esposas. Y Abraham también, y Jacob, y Salomón. ¿Dios estaba de acuerdo con eso? No, ya lo hemos visto también. ¿Toleró eso? Lo toleró, pero sufrieron las consecuencias todos ellos, ¿sí? O sea, Dios no les mandó fuego del cielo y los destruyó, o sea, los toleró con sus errores, ¿sí? O sea, yo no estaba de acuerdo con eso y se los dejó en claro también, ¿sí? Pero con el tiempo les fue que enseñando el camino correcto, la forma correcta de vivir, de hacer las cosas, ¿sí? Y con nosotros es igual, ¿sí? Este, ¿Nos tolera Dios o no? Claro que nos tolera. Y la gente que no es cristiana es la que más se da cuenta de eso, cómo nos tolera Dios, ¿sí? Porque la gente
este, de fuera muchas veces es la que mejor nos conoce, ¿sí? Y sabe cómo somos, ¿no? Y ellos se dan cuenta realmente de cómo Dios que nos tolera realmente. Este, y no quiere decir, porque también mucha gente lo malentiende, ¿no? Dicen, ah, entonces, este, o ve que dentro del cristianismo, pues sabemos puros defectuosos, ¿sí? Gente defectuosa. Y no quiere decir que Dios concuerde con nuestras formas, ¿sí? Nuestras actitudes, aunque seamos cristianos, ¿sí? Pero estamos en un proceso de cambio constante. El cristiano así debe de ser, ¿sí? Si yo me quedo igual que hace 8 años, 10 años, 20 años, estamos en un problema, dijo por ahí Pedro, ¿no? O sea, seguimos ahí que como enanos espirituales, ¿sí? Y Pablo habló también mucho de eso. Entonces, Dios toma mucho en cuenta esto, ¿sí? Entonces, muchas cosas que nosotros leemos en la Biblia también estaban dirigidas a ciertas culturas y maneras de pensar. Y ahorita que hablábamos de algunos textos controversiales, ¿sí? O sea, se volvieron controversiales porque no llegamos a entender este asunto, ¿sí? Y queremos acoplar todo eso a nuestra época, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestra forma de pensar, de ver la vida, y es imposible, ¿sí? Pero si yo llego a entender cómo eran esas culturas, en qué creían, ¿sí? Cómo vivían, cómo se vestían, etcétera, muchas cosas ya cuando las lea digo, ah, ok, ya sé cómo entender esto, ¿sí? Con razón Dios dijo esto, les dijo esto a este pueblo, pero hasta que yo llego a entender eso, ¿sí? Pero si yo nada más leo el texto y digo, ah, pues es que aquí dice esto y esto, y yo lo traslado a lo que vivo hoy, empezamos a tener conflicto ahí, ¿sale? Tenemos que tener muy claro este asunto. Y bueno, ahorita hablábamos de abrir la palabra de Dios con humildad, con oración, haciendo un lado que mis ideas, ¿sí? ¿Por qué Dios me pide eso? Para empezar, porque es su palabra. Entonces, Él es el que va a hablar, no yo, ¿sí? Voy a escuchar lo que Él dice. Y otra razón es porque nosotros en nuestra naturaleza humana estamos llenos de todo esto que dice. Entonces, si yo quiero entender la Biblia con mis ideas, vean cómo somos, cuál es nuestra naturaleza, llena de qué, de orgullo, de autoengaño, ¿sí? O sea, nos gusta autoengañarnos, de dudas, que decimos, ay, no creo, no, eso no, es imposible, no, debe ser una fábula eso. Este, Somos dados a distanciarnos de quién, de Dios. Por muy buenos que nos creamos, esa es nuestra naturaleza. Somos desobedientes. Entonces, con estos pocos defectos que pusimos aquí, porque hay muchos más, ¿ustedes creen que podemos llegar a comprender a Dios plenamente sin hacer a un lado mis ideas, sin orar pidiendo dirección, sin humildad? O sea, creyendo que yo me la sé de todas, no se puede. Por eso Dios dice, a ver, ¿no? O sea, primeramente tienes que hacer, antes de que te acerques a mí y que abras la Biblia, haz esto, ¿sí? Porque si no lo hacemos, eh, nuestra vida no funciona, nuestra vida espiritual no funciona. Tenemos que entender esto también. Y el texto que leímos al principio, vamos ahí a leer para ir ya concluyendo. Segundo de Timoteo 2:15, eh, dice por aquí el texto, estas palabras fueron dirigidas a Timoteo, ¿sí? Pero nosotros obviamente podemos hacer las nuestras también. ¿Y qué dice por ahí el consejo de Pablo a Timoteo?
Dice lo siguiente. Eh, Segunda de Timoteo 2:15. Ok, dice lo siguiente, procura con diligencia, ¿sí? Presentarte ante Dios. La diligencia es eh, la disciplina, ¿sí? Dice, presentarnos de esa manera ante Dios. O sea, gente disciplinada, dice aquí. Aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que trazan bien la palabra de verdad. Y aquí nos vamos a detener en esta palabrita que dice trazar, ¿sí? En otras versiones, como la mía, dice exponer, ¿sí? La palabra que usó Pablo por ahí en su texto original significa que corta rectamente, un corte, dice, preciso. Y nos dice por aquí el comentario bíblico que seguramente esa frase de Pablo, que aquí es donde tenemos que entender, ¿no? El contexto. A ustedes recuerdan que él era, él confeccionaba tiendas, ¿se acuerdan? Entonces, muy probablemente por eso usó esa expresión, cortar rectamente, dice ahí. Y dice aquí habla Pablo de un trabajo bien hecho, ¿sí? O sea, esos cortes que él hacía, ¿sí? Recto, derechito, ¿sí? Un trabajo bien hecho es lo que nos demanda Dios, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Porque dice aquí, manejar con precisión también significa eso, ¿no? Dice, las verdades de la Biblia deben interpretarse, ¿de qué manera? Según lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron, lo que dijo el pastor X, que así decimos, no, es que dice el pastor fulano que las cosas son así, ¿ok? Pero esta no es la palabra del pastor fulano, es la palabra de Dios, ¿sale? Este, dice aquí, eh, debe interpretarse, dice, eh, correctamente para que ninguna de sus partes se contradiga, dice, en nada a otra enseñanza de la Biblia. O sea, todo tiene que armonizar en la Biblia, no con mis ideas, ¿sale? Entonces, si de pronto hay algo que parece que choca con otra idea, con otra declaración, este, es la simple apariencia o la forma en la que se expresó, pero no porque Dios se contradiga. Porque a veces así decimos, no, pues si acá dice esto y luego de pronto acá dice Dios otra cosa. No, no, no es eso, ¿sí? Yo estoy entendiendo eso. Entonces debo de que precisamente investigar por qué dijo esto y por qué dice esto, ¿sí? A quién se le dijo, por qué, en qué tiempo, etcétera, ¿sale? Y después nos vamos a dar cuenta de que todo tiene armonía. El que dijo esto y el que dijo esto, que parecía que se contradecían, no, no era así, ¿sí? Pero hasta entonces, si nada más los leo así como están escritos, pues obviamente me voy a quedar con esas ideas. Y se debe darse a cada pasaje su verdadero significado, así como cada corte, dice costura de la tienda, debe hacerse con precisión, como el trabajo que hacía Pablo, ¿sí? El confeccionar esas tiendas. Dice, pues de lo contrario, la tienda no será fuerte, ni tendría buen aspecto. Cortar rectamente la Biblia significa que cada fase de la verdad debe recibir su debido énfasis. Lo que sea inaplicable, fíjense bien, y de segunda importancia, o sea, hay muchos textos y frases en la Biblia a los cuales no les deberíamos de dar tanto énfasis. Y que a veces es lo que hacemos, ¿no? Es que aquí dice de sí mismo. Pero dice Dios, hay cosas inaplicables, o sea, hay cosas que no se aplican a ti ni a tu época, ¿sí? O sea, no todo fue así específicamente para ti en esta época. Y debemos de entender eso, ¿sí? Dice, y hay otras cosas que son de segunda importancia. O sea, si ponemos dos frases, hay una que debe recibir más énfasis que otra.
¿sí? Aunque le suene esto también así como a blasfemia, porque si no, es que es la palabra de Dios, ¿cómo no va a tener importancia? Sí, así es. Dice aquí, hay cosas que deben de subordinarse, ¿sí? Debemos de entender eso, ¿sale? Dice, deben de subordinarse a los principios que en realidad preparan a los hombres para vencer el pecado. O sea, todo debe de subordinarse a los principios, ¿sí? Debemos de entender cuando yo estoy leyendo algo, cuáles son los principios que están ahí escritos, ¿sí? Entonces, en base a esos principios, eso sí es lo que yo voy a agarrar para mi vida. Y que obviamente se va a aplicar a cualquier época, a cualquier nacionalidad, a cualquier país, a cualquier iglesia, ¿sí? Pero eso únicamente lo vamos a ir obteniendo en base a, a una buena relación con Dios, en base a la dirección que yo reciba de parte de Dios al abrir su palabra. Y dice aquí, finalmente esos principios que Dios dejó ahí en su palabra son los que nos capacitan para, ¿qué dice aquí? Vencer el pecado y para vivir triunfalmente en Cristo. Hay cosas que son irrelevantes, hay cosas que no son aplicables y que a veces nosotros las invertimos. Y como dijo Jesús en alguna ocasión, a las cosas de mayor importancia que las hacemos a un lado, ¿sí? Entonces, eso le dijo en alguna vez a los líderes religiosos, ¿se acuerdan? Ustedes le dan importancia a cosas que no son tan importantes. No quiere decir que no las hagas, que no las practiques, pero no son lo principal para obtener la vida eterna. Y nosotros a veces así actuamos, ¿no? Porque es que aquí dice, decimos, ¿no? Y si tú no haces lo que dice aquí, pues te vas a ir al infierno, te vas a perder, andas mal, y no funciona así la vida espiritual. Tenemos que tenerlo bien, bien claro y que Dios nos ayude, ¿no? A poder tener claro esto en nuestra vida. ¿Se acuerdan de los bereanos? Por ahí en Hechos 17:11 nos relata la historia de estos personajes de esta iglesia que no importaba quién dijera qué cosa en la iglesia. Ellos siempre iban a verificar, ¿sí? Oye, pero fue Pablo el que dijo esto. Pues, me vale que lo haya dicho Pablo, yo voy a corroborar, a ver si es cierto, a ver si coincide con lo que Dios nos dice, ¿sí? Entonces dice aquí que es un peligro, es peligroso vivir sin leer. Tengo que estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué dice aquí? Porque el no leer, el no estudiar, dice aquí, me obliga a creer lo que me digan. Y por eso siempre tenemos esas frases, ¿no? Es que dice el pastor X, pastor fulano, el predicador tal, en vez de decir, Dios dice esto. ¿Se vean cómo hay algo por ahí ya malo en eso? Porque yo me creo lo que dicen de Dios, no lo que Dios dice de sí mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta este asunto, ¿no? Del estudio. Es importante la interpretación, sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mensaje, dice aquí, que dar al mundo, una misión. Pero si estamos confundidos sobre el significado del mensaje, si no entiendo el mensaje, no le entiendo a la Biblia, dice aquí, ¿con qué eficiencia podremos presentar ese mensaje a quienes necesitan escucharlo? ¿Cómo? Si para empezar, nos estamos peleando que si esto, que si lo otro, que si significa esto, que si lo otro. Por eso no avanzamos, ¿sí? Por eso la gente ha perdido credibilidad en la religión, en la Biblia, en las cosas de Dios, porque pues dicen, ni se ponen de acuerdo ahí, no saben ni qué onda, entonces ¿cómo me quieren enseñar a mí? Dice la gente, ¿sí? Y vamos a quedarnos con esta frase del libro Mensajes para los Jóvenes, dice, el mundo debe ser amonestado y ningún alma, fíjense bien, ninguno de nosotros debe descansar satisfecho con un conocimiento superficial de la verdad.
esto nos debería quitar el sueño, no otras cosas, no el Netflix y otras cosas. Esto, o sea, el decir, ah, caray, me estoy conformando con muy poquito. Nadie, dice, se imagine, no piensen, si no les pase por la mente alguna vez, dice, que no tiene necesidad de estudiar, porque no ha de predicar desde el púlpito. O sea, yo que yo ni predico, yo nomás voy a escuchar. ¿Para qué estudio? ¿Para qué me quemo las pestañas? ¿No? Que investigando un significado, que ir a un diccionario, que unas referencias, etcétera, ¿no? Dice, no piensen así. O sea, esto no es trabajo de un pastor, de un teólogo, es obligación de todos, dice. No saben lo que Dios puede requerir de ustedes. Entonces, aquí está un reto, ¿no? Importante para cada uno de nosotros y tener en cuenta, pues, la importancia de interpretar bien la palabra de Dios, que ya vimos no se puede interpretar bien nada más de una leída, ¿no? Es que aquí dice, descubrí esto, ¿eh? Y aquí dice esto, ¿no? Tenemos que investigar, dice Dios, investigala. Y entonces ya vas a llegar a a conclusiones que a lo mejor ni siquiera imaginabas, ¿verdad? Pero esto en base también a buscar a Dios de corazón, ¿sí? Con humildad, con oración, ¿sí? Y haciendo a un lado todo lo que yo creo que sé, ¿vale? Es que Dios les bendiga a todos y tenemos pues aquí un reto, ¿verdad? A todos, que Dios les bendiga.